venida. Pero el chiste es cómo te vas a ir, brother. ¿Cómo nos vamos a ir, verdad? Entonces, para mí fue un reto hacer esto. Y pues también hay gente que he llegado a querer dejar de hacerlo y me piden, hey, estoy viendo las transmisiones y estoy escuchando los mensajes y bueno, pues estamos aquí esforzándonos por hacer la voluntad de otro y no la nuestra, la voluntad de Dios y no la mía, porque ya muchos años hice mi voluntad, lo que se me daba mi regalada gana. Amén. ¿Cuántos se pueden identificar con eso, verdad? Y yo creo que cuando reconocemos que Dios nos ha dado la oportunidad de nacer de nuevo, de volver a empezar y cuando ya no había esperanza y nos dio la oportunidad de poder ser salvados del castigo eterno, de tener otra oportunidad para poder redimirnos, creo que lo más viable, lo más lógico es retribuirle a Él con nuestra vida. Como dijo el apóstol Pablo, que él era un asesino, brother, era un perseguidor de la iglesia. Y no era una persona ignorante, él era una persona preparada, una persona que hablaba 5 idiomas, fariseo de fariseos, con respecto a la ley intachable, por un celo por la ley de Moisés. Entonces cuando viene Cristo al escenario, Jesús, él no lo reconoce como el Mesías, como no lo hicieron los fariseos, y él se convierte en un perseguidor de la iglesia, convirtiéndose en un ejecutor, matando a todos los que pertenecían al camino. Y esa para mí es una gran evidencia de que lo que está escrito aquí es verídico, brother. ¿Cómo es posible que ese hombre que perseguía a la iglesia, que mataba a los creyentes, que mató al primer mártir que fue Esteban cuando fue apedreado, él estaba ahí presente aprobando su muerte, este hombre termina escribiendo la tercera parte del Nuevo Testamento, y no solo la tercera parte escribió, pero fue apedreado, fue latigueado, y en la cárcel fue donde escribe muchas de las cartas que Dios le inspiró para escribir el Nuevo Testamento, la tercera parte. Está impresionante, brother. ¿Qué pasó en su vida? Tuvo un encuentro con Jesucristo y Cristo cambió su vida, cambió su mente, su corazón, y él le dio su vida a Jesucristo, y al final fue decapitado en Roma. Le mocharon la cabeza por predicar el evangelio. ¿Sí? Y ese Pablo decía, he sido juntamente crucificado con Cristo. O sea que crucificado es que estás ahí pegado, ¿verdad? Muriendo con Él. Y ya no vivo yo, dijo Pablo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que vivo hoy, la vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No tienen que ir ahí, pero si quieren saber dónde está en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Como les digo, no necesitan ir ahí ahorita, porque vamos a continuar con la serie de la oración. No fue fácil, brother, llegar hoy este día aquí con ustedes, porque tuve un percance, tuve un choque. Pero le doy gracias a Dios por cómo respondí, porque normalmente me pongo histérico y gracias a Dios estoy viendo un cambio, brother. Sí, no soy un querubín, brother, no soy perfecto, pero Dios está transformando mi vida, y si Dios lo está haciendo conmigo, que yo era un caso perdido, y lo está haciendo en la vida de miles de otras personas, también lo puede hacer en tu vida, brother. Amén. Vamos a continuar con el tema de la oración. También para mí es un placer estar aquí enfrente, es un honor estar aquí con ustedes, porque yo sé que de aquí, a lo mejor ustedes dicen, este vato está loco, pues que no sabe qué onda, por lo mismo, pero a lo mejor tú crees que viniste aquí nada más para que te encerraran y abstenerte de las drogas, pero Dios tiene un plan más grande que tú ni te imaginas, y Dios quiere usar tu vida para su honra y gloria. Y yo sé que de aquí Dios va a levantar predicadores, evangelistas, misioneros,
siervos de Dios, maestros, que se interesen por el estudio de la palabra. Le doy gracias a Dios por mi salvación, que me ofreció en Cristo Jesús, al morir en la cruz cuando no lo merecía. Le doy gracias a Dios por las oraciones de mi madre. Gracias a Dios que he tenido una madre que a pesar de que por mucho tiempo ella fue atea y le mentaba a su madre a Dios, un día Dios transformó su vida y hoy es una guerrera que yo creo que muchas veces sus oraciones intervinieron cuando Dios ya estaba a punto de quitarme la vida y decir, no, yo lo llegué a sentir, brother, porque yo era algo horripilante, brother, macabro, feo, pero Dios en su misericordia, también la oración mueve la mano de Dios. La oración no tiene poder, pero porque el que tiene poder es Dios, pero la oración mueve la mano del que tiene poder. Sí, así como Moisés intercedió por el pueblo de Israel cuando Dios los iba a eliminar, los iba a destruir después de que salieron de la esclavitud. Dios se había hartado con ellos, brother. Dios se había hartado de su quejumbrez, de que se quejaban, de todo chillaban, de todo pitaban, de todo renegaban, de todo lo veían negativo. Y Dios se había hartado y dijo, ¿sabes qué? Voy a destruirlos a todos y de ti hago una nación nueva y vuelvo a hacer un pueblo nuevo. Pero Moisés intercedió en oración con Dios por ellos por 40 días. No fueron los 40 días que se subió al monte Sión a recoger las tablas de los 10 mandamientos. Fue en otra ocasión donde él oró por ellos y eso, no manipulamos a Dios a través de la oración, pero la oración mueve la mano de Dios. Y bueno, regreso a lo mismo, también le doy gracias a Dios por las oraciones de mi madre y por mi esposa, que ha estado ahí firmes conmigo en las buenas, en las malas, en las peores, y vienen las mejores, ¿verdad? Gloria a Dios. Y también le doy gracias a Dios por la vida de este muchacho, Omar, que está aquí presente. Es una bendición en mi vida, yo he visto un gran cambio en él, y la verdad es un milagro que Dios hace, ¿sí? También le doy gracias a Dios por la vida de Daniel, y yo sé que Dios va a hacer algo grande en su vida. Nos lo acaba de poner en nuestro camino, y tenemos fe que Dios lo va a levantar para su honra y gloria. De aquí estamos pidiéndole a Dios que abra puertas para que lo acepten ahí en la casa de discipulado de Alcance Victoria Guadalajara, porque él quiere cambiar. Dice que está cansado y quiere ayuda, brother. Ya quiere ayuda, reconoce que él solo no puede, ¿verdad, Daniel? Y que se quiere rendir a Dios. Y cuando tenemos esa actitud, no es fácil todo el tiempo, pero Dios obra, brother. Dios obra siempre y cuando estemos dispuestos. Amén. Vamos a continuar con el tema de la oración en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Una disculpa, pero no se me ha quitado el malestar de la garganta. Estuve enfermo, ¿verdad? Hace el 24, 25 de diciembre, las fechas navideñas y todo, pero se me quedó la resaca de la tos. Capítulo 15 del Evangelio de San Juan. 788. Yo tengo, es que como las letras a veces unas son más grandes, más chicas, tú puedes tener una página y otra. Bueno, sus Biblias creo que sí son iguales, pero depende del tamaño. Y sí, lo importante no es que te memorices las páginas, sino los libros, que te aprendas cuántos libros están en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, para que tú ya te oyes una dirección y ya no necesitas sacar el Google Maps, ya llegas ahí en caliente, brother. Amén. Capítulo 15, brother, del libro de San Juan, versículo 1. Normalmente cuando no te dicen el versículo es porque van a empezar desde el versículo 1. Amén. Vamos a leer lo que dice la palabra. Dice,
Yo soy, aquí son palabras de Jesucristo, es Jesús hablando en este momento, ¿sí? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro de donde estamos y vamos a encomendarnos a Dios en esta tarde. Padre bendito, venimos a través del sacrificio que tú hiciste en la cruz, pidiéndote que tú establezcas tu presencia, Padre, en este lugar, que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros, tu Espíritu Santo. Yo te pido, Padre, que me remuevas a un lado, Señor, y que me uses como un instrumento, Señor, para poder comunicar, Señor, este mensaje, Señor, que tú has puesto en mi corazón y que pueda ser de bendición para cada uno de nuestras vidas. Que tu palabra, Padre mío, caiga en tierra fértil y produzca mucho fruto en la vida de estos hombres, al 30, al 60, al 100 por uno, para gloria y honra tuya, Señor. Te lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien es el único digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. Amén. Amén. Vamos a leer aquí este capítulo de Juan. ¿Tenemos luz? Jesús aquí habla y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Qué es el labrador? No es una raza de perro, ¿eh? El que trabaja, ¿verdad? Sí, el que trabaja la tierra, el que va a trabajar en tu vida, ¿sí? El labrador, ¿qué tiene que hacer con la vid? Tiene que cuidar la tierra, tiene que regarla, tiene que podarla, tiene que nutrirla, tiene que estarla trabajando, ¿verdad? Cultivarla. Amén. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. Pámpano, ¿qué es pámpano? Estaba yo viendo en el diccionario que es Son como hojas de plátano. Es como una hoja, es algo blando y verdoso que viene de la rama. Ni siquiera es rama, es algo frágil, brother. O sea, es algo que se desprende de la rama, ¿sí? Y la rama viene conectada al tronco y el tronco va conectado a la raíz, que es el fundamento, y Cristo es el fundamento que nos da vida. Entonces viene la raíz, y luego viene el tronco, y luego vienen las ramas, y de las ramas se desprende las hojas, ¿ah? Y vienen unas así como unos tallitos así delgaditos, blandos, verdosos. Vi en el internet, en el diccionario, que es una parte blanda, verdosa, que da hojas, que son hojas, ¿sí? Y aquí Jesucristo nos compara con los pámpanos. Y del pámpano es de donde sale el fruto, ¿sí? Pero todos los nutrientes que llegan al fruto, al pámpano que produce el fruto más bien, vienen desde la raíz. La raíz es la que nutre el árbol, que nutre el tronco y que nutre las ramas y nutre los pámpanos y llega a haber ramas que se secan, ¿verdad? Llega a haber ramas que se secan, llega a haber pámpanos que no producen fruto. Amén. Pero nosotros queremos ser pámpanos que producen fruto, que no estamos nomás viviendo por vivir, que no existimos a la deriva, que hay un plan y un propósito por el cual Dios te dio la vida. Dios te trajo a este mundo para que tú vivas para servir. Hay un dicho, no lo dice la Biblia, pero creo que es muy común y lo han escuchado ustedes, que el que no vive para servir, no sirve ¿para qué? Para vivir. Si no vives para servir, entonces no sirves para vivir. Y así es como estábamos antes, muchos de nosotros. Éramos tan egoístas que no podíamos dar nada, no podíamos servir.
No podíamos pensar en los demás. Nomás pensábamos en el yo, ¿verdad? Yo quiero un Baiza, yo quiero un fierrazo, yo quiero un acá, yo quiero un allá, y un jijiji, y un jajaja. Dice, todo pámpano que en mí, ¿por qué dice en mí? Porque Él es la vid, de Él viene la raíz, Él es el fundamento que crece, Él es el tronco frondoso, que de ahí de Él salen ramas, y esas ramas producen pámpanos, y tú y yo somos esos pámpanos, que estamos esparcidos por todos lados. Hay gente en Europa, hay gente en Colombia, hay gente en Panamá, hay gente en Ámsterdam, hay gente en Estados Unidos, porque la vid es un árbol que produce uvas, y las uvas son ¿para qué? Para producir vino, ¿verdad? ¿Y qué hace el vino? Gozo, ¿verdad? Produce gozo, ¿verdad? El gozo del Espíritu Santo, no el otro gozo que te atonta y trae levadura. Que trae levadura y que trae consecuencias y que trae cruda moral y física y de todos los... Pero ahorita les voy a enseñar una foto de una vid y la vid se crece así, ¡frum! Se esparce, tum, 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 y por diferentes lados hay racimos de uvas que están ahí jugosas, dando fruto, pero en uno que otro lado llega a haber una que otra rama seca, sin pámpanos, o el pámpano no está produciendo fruto. ¿Y por qué no está produciendo fruto? Pues no le están llegando los nutrientes que vienen desde la raíz, que el labrador que está trabajando la tierra está echándole agua, ¿verdad? Pero ese pámpano no está recibiendo. Jesús se compara a Él mismo como una vid. Todo pámpano que en mí, o sea que está en mí, y no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué dice? Permanece en la vid. Que todo aquel que lleva fruto, dice que lo limpiará. Lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Cómo limpian a un árbol? Lo podan, ¿verdad? Podar, ¿verdad? Entonces a veces van a pasar circunstancias en nuestra vida cuando Dios está obrando en nosotros, donde Dios va a cortar cosas en nuestra vida que va a doler. Y de repente, ¡tas!, te tira otro tijerazo por acá y ¡tras! Y de repente tú piensas que algo mal está pasando. No, Dios está trabajando en ti. En inglés hay un dicho que dice no pain, no gain. Cuando haces ejercicio, para que te pongas cuadrado acá, mamé, si no duele, no funciona el ejercicio. Entonces, con Dios, Él cuando obra en nuestra vida, a veces Él permite que sucedan cosas que nos van a lastimar. A lo mejor te corta una relación tóxica que tenías con una pareja. Sí. Te quita algo que no quieres soltar. O no te lo quita, pero tienes que soltarlo y te va a doler. Soltar ciertas cosas. O pasan circunstancias que están a veces fuera de nuestro control. Pero Dios nos está podando, está ahí trabajando en nosotros para poder formar ese carácter en ti y en mí, que llegue a producir ese fruto que necesita dar los pámpanos. Porque un pámpano que no produce fruto no sirve de nada, brother. Entonces es importante que Dios esté trabajando en nosotros, limpiándonos, podándonos, nutriéndonos. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Luego dice el versículo 4, ¿qué dice? Permaneced en mí. Hasta ahí. Permaneced en mí, dijo Jesús. ¿Qué es permanecer? Como lo que están haciendo ustedes, ¿eh?
Están permaneciendo aquí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Por un periodo de tiempo. Permaneciendo, ese es quedarte ahí, quédate quieto, no te muevas. Quieto, veneno, ¿verdad? Quieto, veneno. No, es permanecer, es quedarte ahí en un lugar y permanecer es ahí, perseverar, continuar, no alejarte, estarte ahí en ese lugar. Permanecer en Jesucristo, permanecer en mí, dijo él, es que tú estés en él, con él, caminando con él de la mano, no soltándote de su mano. Permanecer en mí y yo en vosotros, dice. ¿Y cómo vamos a permanecer en Dios? Sí, ¿cómo permanecemos en él? Orando. Orando es una manera de permanecer en él, leyendo su palabra, escudriñando su palabra y para poder ponerla en práctica necesito escudriñarla, leerla. Necesito comer el pan espiritual de vida eterna que es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesucristo, mas mi palabra nunca pasará. Entonces, ¿cómo permanezco en él? Teniendo comunión con él, no una religión. Porque la religión no te va a salvar, no salva a nadie la religión. Lo que nos salva a nosotros del castigo venidero, de la ira de Dios, del juicio final. A nadie le gusta escuchar que la gente hable hoy, más en estos tiempos, que el infierno y que nadie está condenado a nadie al infierno. Yo no estoy diciendo, no, te vas a ir al infierno, jamás. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir quién va o no va, eso le pertenece a Dios. Pero de acuerdo a lo que dice la Escritura, la Biblia nos habla de que Jesús vino a salvarnos. Y si tú te salvas de algo bueno o de algo malo. Cuando te tiraron unos puetazos y no te dieron, te salvaste, ¿eh? ¿Te salvaste de qué? De morir. Cuando te ibas manejando y te volteaste, ¿qué pasó? ¿Y no te moriste? Te salvaste. Y tu acompañante que quedó con la lengua de corbata, él no se salvó, ¿verdad? Eso es, o sea, salvarte es cuando te salvas de una consecuencia mala. Jesús vino a salvarnos. Amén. Él vino a salvarnos. Permanecer en mí y yo en vosotros. O sea, si nosotros nos esforzamos en permanecer en él, a través de tener una comunión, y no me refiero a que la primera comunión, sino la comunión. ¿Qué es la comunión? La comunión es orar, leer su palabra, adorarle, cantarle alabanzas porque solo él es digno, y también servirle. Eso es tener comunión con él. ¿Servirle cómo? Ganando almas para Cristo, sirviendo a tu prójimo, levantando al caído, ayudando al necesitado. Entonces hay muchas maneras de tener comunión con Dios. Permanecer en mí, yo permaneceré en ustedes. Es como cuando, bueno, yo fui pandillero y el pertenecer a un barrio tenía que hacer presencia, estar ahí. Entonces el permanecer en él es que tú estés en él, que te deleites en él, que tengas hambre y sed de su palabra, que tengas el deseo de buscar su rostro en oración, que tengas ese anhelo de conocerlo de una manera personal e íntima, para que él te revele a ti cuál es el propósito específico por el cual te dio la vida. Déjame te digo algo, mi hermano, tú no estás aquí por coincidencia, tú no eres un accidente, no se le chispoteó a tu padre. Dios te dio la vida con un plan y un propósito para su honra y su gloria de él, para trascender hacia la eternidad, y no para que trasciendas tú nada más, sino para que trasciendan otros contigo hacia la eternidad. ¿Cómo servimos a Dios? Caminando con él, orando, alabando, sirviendo,
ganando almas para Cristo, leyendo su palabra, estudiando su palabra. Eso es tener comunión con Él, eso es tener una relación personal e íntima con Él. ¿Cómo vas a conocer a alguien si no pasas tiempo con esa persona? Si no la escuchas cuando te habla, si nada más tú hablas en una relación, pero no escuchas a la otra persona, nunca vas a saber lo que está en su corazón de la otra persona. Entonces la relación con Dios es recíproco. Yo hablo con Él a través de la oración y Él me habla a mí a través de su palabra, a través de la predicación del mensaje del Evangelio, a través de la enseñanza de la doctrina, de la palabra de Dios. Porque podemos permanecer. Fíjense qué tremendo es esto. Así como hay algunos aquí que pueden permanecer aquí, pero no hay un cambio en tu vida. No hay una renovación en tu mente, no hay una transformación. Tú no estás cambiando de pensamiento, de juicios, de actitudes. Tú sigues siendo el mismo personaje. Nada más estás permaneciendo aquí. Te tienen contenido. Pero vas a salir y te vas a drogar porque no hubo un cambio en tu vida. Y así hay mucha gente también en las iglesias. Triste decirlo. Hay gente que asiste el domingo, que asiste los miércoles, que asiste los sábados, que asiste los viernes, que asisten continuamente, pero no permanecen en Jesús porque no oran, no leen la palabra, no escuchan la palabra, no evangelizan, no alcanzan al perdido, no le hablan a la gente, a las almas que están perdidas en la calle, brother. Hay gente religiosa. Así es que no te asombres cuando salgas de aquí si te congregas en una iglesia. Esperar un lugar perfecto, brother, porque en la iglesia no nada más hay ovejas, brother, hay lobos, hay víboras, hay escorpiones, pero tú no vas ahí por la gente, tú vas a ir ahí por tener una relación con Dios, brother, porque Dios fue el que te llamó, no la gente. Dios fue el que te escogió, y en los momentos más duros de tu vida, en los momentos más tristes, en los momentos cuando estabas agonizando, tirado en un charco de sangre, Él es el que estaba ahí a tu lado para salvarte, para rescatarte. Tú puedes permanecer en un lugar, pero no realmente involucrarte. Tú puedes permanecer aquí y no cambiar. Que no hay un cambio de juicios, de actitudes, no hay un cambio en tu manera de pensar, en tu manera de tus actitudes, brother. Sigue siendo una persona soberbia, una persona orgullosa, vanidosa, déspota. Pero Dios quiere transformarnos, brother. Y esa transformación va a venir a través de permanecer en Él, de tener comunión con Él. ¿Para qué? Para que podamos recibir los nutrientes que vienen de la raíz, que vienen allá, pasando por el tronco, a través de las ramas y llegando hacia el pámpano, para que el pámpano pueda aventar esas uvas jugosas que producen vino. Y el vino alegra el alma de la gente, ¿verdad? Amén. Y Dios quiere que produzcas fruto para que tú alegres el alma y los corazones de aquellos que están perdidos. Pero cuando nada más piensas en ti y no piensas en que Dios te llamó, Dios te escogió, que Dios tiene un propósito en tu vida, en vez de producir uvas, produces como limones apachurrados. Que escuché hace poquito que alguien dijo que hay gente como los limones apachurrados, ya están amargados y ni siquiera dan jugo, brother. Algo así escuché. Pero Dios quiere que produzcamos fruto. Fruto. No nomás que estés aquí por estar aquí. Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan específico en cada una de nuestras vidas para que demos fruto.
Y esas uvas se convierten en vino, y ese vino alegra el alma de los corazones, pero es el vino del Espíritu Santo a través de tu vida, trayendo gozo donde hay tristeza, trayendo amor donde hay odio, trayendo perdón donde hay rencor, trayendo esperanza donde hay muerte y donde ya no hay solución. A través de Cristo, a través de tu vida. Por eso dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. O sea que si el pámpano se separa de la vid, no puede dar frutos. Se seca. Se seca, brother. Por eso cuando no nos conectamos con Dios, llegamos a sentirnos secos, brother. Porque el mundo nos seca, brother. ¿Cómo terminábamos? Ahora que andaba vendiendo flores, la semana pasada, no vine el jueves, me puse a vender flores. Y llegó un vato con un carro BMW y llegó tarde, fue de los últimos clientes que me compraron algo, brother. Y el vato venía con un cadenón, venía, o sea, el vato se ve que tiene feria y me dijo, tengo franquicias de barberías y vengo con unas rucas y ve, mi ruca me está esperando y me enseñó unas fotos que le había puesto ahí su ruca, algo así apasionado con veladoras y dijo, no, quiero llegar con algo porque si no se me va a armar. Pero ¿sabes qué? Ese tipo de gente que aparentemente están disfrutando de la vida, siempre terminas. Al final del día, ¿cómo terminábamos? Vacíos, brother. Con un vacío, ¿sí o no? Porque la fiesta siempre tiene que llegar a un final, brother. Así como también la tormenta. Después de la tormenta viene la calma, pero también la fiesta se acaba, brother. Y después viene la cruda realidad. Y quedas vacío en todos los sentidos. ¿Verdad? Quedas vacío, hasta vaciado, ¿verdad? ¿Sí? De los bolsillos y también de los renacuajos y de todo, quedas vacío. Pero quedas vacío en el alma, quedas vacío. Entonces el pámpano solo no puede dar fruto. Tiene que permanecer, tiene que estar conectado a la rama, y la rama está conectado al tronco, y el tronco está conectado a la raíz. Jesucristo es la vid verdadera. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Si no permanecéis en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. A ver, me voy a regresar. Versículo 4 otra vez. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Si se desconecta de la vid, no puede dar fruto. Tú no puedes prender una plancha si no la conectas a la fuente de poder, ¿verdad? Si no la conectas a la energía, no va a calentar, brother, no va a hacer su función. Así nosotros también, para poder dar fruto, tenemos que estar conectados con la fuente de poder que es Cristo Jesús. Porque fuera de Él no podemos hacer nada, no somos nada. Aún estando en Él no somos nada. Somos polvo, brother. Ni a la historia vamos a pasar, brother. Y a veces hacemos grande alarde de nosotros, como que no, que si, que se mete conmigo, y que acá, que guagua, y que no, yo no se la pío, y traemos una mentalidad errónea, brother. Si han caído imperios que quedaron en el olvido de la historia, sí, quedaron en la historia, a lo mejor lo recordamos. Roma, el imperio romano es muy conocido, de hecho hasta la fecha tenemos un modelo de gobierno como el que dejó Roma, el Senado de la República. ¿Sí? Todo eso viene de Roma, el derecho, ¿verdad? Las leyes, pero no recordamos el imperio romano diario, y eso que duró siglos. Hay imperios que recordamos, ¿verdad? ¿Cuántos han oído hablar
de Napoleón. ¿Verdad? Napoleón, pero no lo recordamos diario. Alejandro el Magno, los griegos, ¿verdad? Nabucodonosor, Babilonia, los persas, el Ciro el Grande. Son imperios que sí marcaron algo en la historia, pero no los recordamos diario. Sin embargo, hay imperios, brother, que ni siquiera sabemos algunos de nosotros que existieron, tal como lo es el Imperio Otomano. Yo ni sabía antes que había existido el Imperio Otomano, que duró más de 600 años y que fue derrocado durante la Primera Guerra Mundial por el Imperio Británico. Cuando se acabó la Primera Guerra Mundial fue cuando derrocaron al Imperio Otomano. Pero, ¿cuántos de aquí ya habían oído hablar del Imperio Otomano? ¿Verdad que muchos? Y es un imperio que duró siglos. ¿Qué nos hace pensar que tú y yo somos tan importantes, tan dignos, más dignos que el Señor? A veces nos sentimos que no somos capaces de amarnos los unos a los otros, no somos capaces de perdonarnos y creemos que vamos a pasar a la historia. Ni se van a acordar de nosotros ni nuestros bisnietos, si acaso nuestros nietos, pero bisnietos. Entonces estamos de paso, brother, y estamos aquí por un breve tiempo. La vida es como una neblina que está aquí hoy y mañana se disipa, pero Dios quiere que en ese proceso se glorifique Él a través de tu vida, llevando mucho fruto, nutriéndote Él desde la raíz hasta el pámpano que eres tú, dándote esa nutrición para que puedas dar el fruto en tu vida. Y hay diferentes clases de frutos. Hay frutos espirituales, y ahorita los vamos a ver, y también hay frutos físicos, cuando tú ya ganas almas para Cristo y discipulas gente. Y eso es lo más hermoso y trascendental que puede existir, brother. Porque todo lo que hagas aquí en la tierra, tarde o temprano se va a acabar. Todo se va a acabar. No nos vamos a llevar nada. Sin embargo, a veces estamos bien enfocados en las cosas terrenales. Pero ¿sabes qué es lo único que te vas a llevar, brother? Lo único que va a trascender a la eternidad son las almas que tú hayas alcanzado para Cristo. Es la gente que tú hayas sido un instrumento para llevarlos al conocimiento de la verdad que es Cristo Jesús, para que también ellos obtengan la gloriosa y eterna salvación que solo está en Jesucristo. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida por ti y por mí. No hay otro mediador, ni mediadora. Fue aquel que murió en la cruz del Calvario. Aquel que fue colgado en ese madero, que se convirtió en maldición por ti y por mí, que tomó el lugar de un homicida, tomando así nuestro lugar, lo que tú merecías, lo que yo merecía. Él pagó el precio que tú y yo no podíamos ni podemos pagar. Cristo nos salva por su gracia. ¿Qué es gracia? Regalo inmerecido, un regalo que no te mereces, pero te lo regalaron. A ti no te costó, pero al que te lo regaló le ha de haber costado bien caro. Si te regalan un Porsche, ¡ay! Pero si no le agarras las llaves, no lo prendes, no te subes de nada, te va a servir. Él te lo regaló, a alguien le costó bien caro. Y dice la Biblia que tu salvación y mi salvación no fue con precio de piedras preciosas, ni con plata, ni con oro, ni con diamantes, sino con la sangre del Hijo de Dios. Tal precio es muy costoso, que no valoramos muchas veces, porque decimos, Dios es amor, Dios es perdón. Sí, pero también Dios es santo, santo, santo. Y así como Dios es amor, un día va a venir a traer juicio a la humanidad, a las naciones. Una moneda no tiene dos caras, brother. Tiene una cara y del otro lado trae un águila devorándose una serpiente, ¿verdad? Yendo juicio. Y de eso nos quiere salvar, nos ofrece la salvación. Pero es un regalo para ti, para mí, gratis, que no nos costó a nosotros. Lo que nos va a costar a nosotros es seguir a Jesucristo, es obedecer a Jesucristo, es el llamado que ha puesto en tu vida y en mi vida, es el negarte a ti mismo, es el cargar tu cruz y seguirlo.
el dejar de hacer tu voluntad y hacer la voluntad de Él, para que puedan llegar esos nutrientes hasta el pámpano que eres tú, para que ese pámpano pueda aventar esos racimos de uvas. Pero entre más conectado estés a la vid, más fruto vas a dar, más grande va a ser el racimo, más grandes van a ser las uvas, más jugoso va a estar los frutos del Espíritu Santo en tu vida, y no nada más del Espíritu Santo, sino también en el discipulado que tú hagas hacia otros individuos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué? ¿Qué dice? Si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, versículo 5, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Que permanece en mí. Porque separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. O sea que no la vas a armar si tú quieres hacerla solo, brother. Necesitamos agarrarnos de Dios para poder dar fruto, para poder armarla, brother. Si no, no podemos hacer nada fuera de Él. Vamos a continuar. Dice, el que en mí no permanece, o sea, el que se aleja de Él, el que no está conectado con Él, el que no tiene comunión con Él, el que no está en oración, el que no está en la lectura de la palabra, el que no está estudiando la palabra, el que no escucha predicaciones, el que no escucha la enseñanza de la palabra, el que no adora, el que no sirve, el que no gana almas, ese, el que no permanece en Él, será echado fuera como pámpano y se seca. Si tú cortas una rama de un árbol, ¿qué le pasa? Se seca. Se seca. Y los recogen, a esos que se secan, los recogen y los echan ¿en dónde? En el fuego y arden. Está para dar miedo eso, carnal. Porque de aquí por lo menos se sale. Como hay un dicho, que de la prisión se sale, pero del calabozo ya no, ¿verdad? Esta vida es pasajera, pero la que sigue es una eternidad. Y la Biblia no miente, brother, la Biblia es verídica. Y si la Biblia te habla de la vida eterna, brother, no te habla de reencarnación. La Biblia no te habla de reencarnación. Cuando Jesús subió al monte con Juan y con Pedro, se los llevó a ellos y se apareció, dice la Biblia que se aparecieron ahí Moisés y Elías y platicaron con él y él se transfiguró, quiere decir que él tomó la forma gloriosa, su cuerpo se cambió gloriosamente como lo describe en el Apocalipsis, ojos de fuego y un vestido blanco y acá en el costado el cordero, o sea, su forma era gloriosa, pero ahí se apareció Moisés y Elías. ¿Qué quiere decir eso? Pues que son los mismos del Antiguo Testamento. No hay reencarnación, hay resurrección de los muertos. ¿Qué dice la Biblia? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Son personajes que fundaron un pueblo que hoy en día es una nación, y esa nación es el pueblo de Israel, que se estableció en la tierra de Canaán y hoy en día es la nación de Israel, que también le llaman parte Palestina, ¿verdad? Que son árabes, que están ahí los árabes, pero Dios es Dios de vivos, no de muertos. Y estos personajes que fallecieron siguen siendo mencionados como si estuvieran vivos. Entonces hay resurrección de los muertos, ya sea para gloria o para corrupción eterna, ya sea en un paraíso o en un lugar de tormento, brother. Lo que dice la Biblia, no lo que yo pienso, creo, opino, lo que yo crea, lo que yo piense, lo que yo opine, no importa, brother. Eso no importa, porque a veces me dicen, ¿tú qué crees? Pues lo que yo crea no importa.
Yo como ser humano me puedo equivocar, pero la palabra de Dios es infalible. Y lo que está escrito, escrito está. Y no se puede cambiar, brother. Ni se puede interpretar a tu manera. Cuando viene al respecto de interpretar el carácter y las normas y la persona de Dios, es innegociable. Él es el que es. ¿Qué fue lo que le dijo a Moisés? Ve y libera a mi pueblo de la esclavitud. No me van a creer. ¿Quién les digo que me manda? El yo soy te manda. Diles que el yo soy. A mí se me hizo chistoso la primera vez que leí eso. Porque ¿cómo que el yo soy? Pues porque Él es. Él es el eterno. Él es quien es. Punto. Le guste a quien le guste y a quien no también, ¿verdad? Él es el eterno. Él es Dios. Y no podemos manipular o cambiar o adaptar a Dios a nuestra manera como nosotros queremos. Hoy en día hay mucha gente allá afuera que tú le dices, que te dicen, yo creo en Dios, pero yo creo en Dios a mi manera. Oye, nomás hoy resulta que tú vas a condicionar al creador del universo como tú quieras que Él sea, no como Él es. Sin tener comunión con Él, sin pasar tiempo con Él, sin escudriñar su palabra. ¿Tú crees que podrías llegar a ser ingeniero sin haber asistido a la universidad y haber hecho exámenes? Solo que compres un título falso, ¿va? Pero no puedes ser doctor tampoco, o abogado, si no pasas por un proceso. No estás inscrito en la escuela, no tomas exámenes, ya sea virtualmente o presencialmente. Pero no puedes cambiar lo que está en la licenciatura, tú no puedes cambiar lo que está ya establecido. Y hoy en día hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, pero a mi manera. No leen la palabra, no oran, no escuchan mensajes de predicaciones. Pues ¿cuál Dios? El Dios de ellos mismos, con D minúscula. Tú eres tu propio Dios. No estás dejando que Dios tome el control en tu vida, que el Eterno sea el que gobierne tu vida, porque Él también es un caballero, nos da un libre albedrío, brother. Por eso dice, permaneced en mí. Tú eres el que tienes que esforzarte en permanecer en Él, en buscar de Él, en aferrarte a Él. Aunque todo se levante en tu contra, tú tienes que continuar. No tienes que, es importante que continúes. Deberías continuar, deberías orar, deberías leer la palabra, deberías buscar de Él para que puedas producir fruto. Amén, gloria a Dios. Amén. Versículo 7. Si permanecéis en mí, o sea, si tú estás en mí, y luego dice, y mis palabras permanecen en vosotros, o sea, mis palabras permanecen en vosotros, pero para que permanezcan sus palabras en nosotros, pues hay que disciplinarnos, brother. Hay que disciplinarnos a pasar tiempo con Él, a hacer un tiempo de lectura para que Él hable a nuestras vidas. Por eso Jesús tenía discípulos. ¿Qué es un discípulo? Su misma palabra lo dice. Viene de la raíz de disciplina, es una persona disciplinada. Qué tremendo que Dios escoge lo vil y lo menospreciado, gente como tú y como yo, que éramos unos desordenados, ¿verdad? Para establecer disciplina en nosotros. Que nadie te tenga que decir, oye brother, ponte a orar, oye brother, ponte a leer la palabra, oye brother, ponte a ayunar, oye brother, ponte, no, tú tienes la convicción del Espíritu Santo y tú, el Espíritu Santo te mueve a que busques de Dios y a que tengas esa disciplina. Eso fue lo que hizo Jesús, disciplinar a estos hombres. Fueron sus discípulos. Vivían con Él, comían con Él, dormían con Él. Él les enseñó cómo vivir. En esos 3 años y medio, Jesucristo revolucionó el mundo, brother. Porque a los 30 comenzó a predicar el reino de Dios. Y a sanar a los enfermos. Y a hacer prodigios y milagros. Y Jesús vino y fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista.
y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo descendió sobre él. Y se oyó una voz del cielo, ahí estuvieron manifestados los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que Juan el Bautista no quería bautizarlo, dijo, no, bautízame tú, yo no soy digno. Le dijo, es necesario que esto se cumpla. Porque el bautizo que él iba a experimentar era el bautizo de su muerte, simbolizando su descenso y su ascenso, su muerte y su resurrección. Y después de ahí fue llevado al desierto por 40 días y 40 noches para ser tentado por el maligno, para ser tentado por Satanás. ¿Y qué fue lo que le dijo el maligno? Si eres el Hijo de Dios, porque sabía que tenía hambre, convierte estas piedras en pan. ¿Qué fue lo que le contestó Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Vamos a lo mismo, lo que está escrito no puede ser cambiado, le dijo, escrito está. Así es lo que es. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego dice que lo tentó llevándolo a un lugar y le dijo, a ver, porque le citó el Salmo 91, escrito está también que va a mandar sus ángeles para que te cuiden, para que no tropiece tu pie sobre piedra alguna. El diablo también se sabe las escrituras. Le dijo, escrito está, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo se lo llevó a otro lugar y le enseñó todo el poder económico, todo el poder político, todo el poder religioso, todo el poder social. Le enseñó todos los imperios del mundo y le dijo, mira, si te postras y me adoras, todo esto te doy porque a mí me fue entregado. Por eso la Biblia dice que Satanás es el príncipe del aire, el Dios de este mundo. Pero el Rey de Reyes es el Señor, nomás que a él se le ha otorgado cierto poder por cierto tiempo, porque viene un juicio sobre él. Él ya está condenado. Al final de esto, ya sabemos quién es el ganador, quién es el victorioso. Y nosotros estamos del lado del ganador, del vencedor. Por eso dice la Biblia, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Amén. Y le dijo, mira, todo esto te doy porque a mí me fue entregado, póstrate y adórame. Le dijo, escrito está, adorarás al Señor tu Dios y solamente a Él servirás. Y entonces Satanás lo dejó y vinieron ángeles a atenderlo, ¿verdad? Y está condenado actualmente por lo mismo, porque engañó a la humanidad por medio de Adán y Eva. Desde antes, brother, desde antes de engañar a la humanidad, brother, estaba condenado porque se rebeló contra Dios, quiso ser mejor que el patrón y engañó a una tercera parte de los ángeles en el cielo, hizo una revuelta y dijo, levantaré mi trono más arriba que las estrellas y ascenderé mi trono sobre y como estaba hecho muy hermoso, Dios lo hizo tan hermoso, él se sintió superior a Dios, pero pues no iba a poder superar al patrón, brother. Y dice la Biblia que fue arrojado a tierra. Jesús dijo, yo vi a Satanás caer como rayo a la tierra. O sea que antes de que el hombre existiera aquí en el planeta Tierra ya estaban estos seres, estas entidades, estos ángeles caídos, brother. Y hay muchas evidencias, brother. Pero bueno, no nos vamos a meter al tema de los nefilim y los gigantes y todo eso. Ya es otro rollo. Vamos a continuar. Dice, si permanecéis en mí, versículo 7, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¡Wow! Parece como una varita mágica, ¿verdad? Como un tipo de esas lámparas de Aladino, ¿verdad? Ah, entonces lo que yo le pida, Él me lo va a dar. Como si fuera un capricho. Y Dios no cumple caprichos, brother. A pesar de que aquí está diciendo lo que tú pidas, yo te lo voy a dar. Pero si tú permaneces en mí y si tú permaneces en Él, no vas a pedir de acuerdo a tu voluntad. Tu oración ya no va a ser de acuerdo a tu voluntad. Tu oración va a ser de acuerdo al corazón de Dios. Tu oración va a ser por las almas. Tu oración va a ser por pedirle que te dé sabiduría. Tu oración va a ser para que Dios te dé paciencia, tolerancia, amor por el prójimo, que te ayude a perdonar, que te ayude a sanar. Entonces te lo va a dar. No quiere decir que te va a cumplir caprichos. Si tú permaneces en mí, dice, pide lo que quieras y te será dado. Eso quiere decir que si tú estás en la voluntad de Dios, tú estás conectado con Dios, tú vas a pedir de acuerdo a su voluntad de Él. Vas a pedir de acuerdo a lo que está en su corazón de Él.
vas a pedir de acuerdo a lo que está en su palabra y no en tu egoísmo, ni en tu egocentrismo, ni en tus deseos carnales. Por eso a veces Dios no nos cumple nuestras oraciones. ¿Por qué no nos contesta a veces la oración? ¿Por qué a veces te dice espérate? Porque te quiere probar, quiere formar carácter en ti, para que ese carácter produzca ese fruto que va a dar jugo a otras personas, que va a traer alegría, que va a traer gozo a los demás. ¿Por qué a veces Dios te dice no? Porque no estás pidiendo de acuerdo a su corazón, a su palabra, a su voluntad de Él, porque estás pidiendo conforme a tus pasiones y tus deseos carnales, egocéntricos y egoístas. Santiago dice, ¿de dónde surgen las guerras entre vosotros? ¿No es precisamente dentro de las pasiones que luchan dentro de ustedes? Piden y no reciben porque no piden bien, y cuando piden, piden para satisfacer sus propias pasiones. Entonces todo les será dado siempre y cuando pidas, pero tú estás permaneciendo en Él. Permaneced en mí y mis palabras permanecer en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. En eso se glorifica Dios, en que llevemos fruto y seáis así que mis discípulos. Versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. A nosotros, ¿verdad? Permanecer en mi amor. Fíjate cuántas veces repite lo mismo, permanece, 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 no te rindas, ahí aguanta, ahí agárrate, aférrate, no te sueltes, agárrate de mí, no te sueltes de mi mano. Hoy en esta tarde Dios nos está diciendo que no nos soltemos de su mano, que nos agarremos de Él, porque Él es nuestro salvavidas, brother. Él es esa cuerda que nos va a sacar del abismo. Si tú te sueltas de esa cuerda, te vas a ir al abismo, brother. Porque fuera de Él, nada podemos hacer. No somos nada, brother. Permanecer en mi amor. Quiere decir que necesitamos dejar de odiar, tenemos que perdonar. Híjole, qué difícil, ¿verdad? Vamos a cantar la canción de la academia, ¿verdad? Qué difícil se me hace. Amén. Pero permanecer en su amor. ¿Y cuál es su amor? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El amor es una acción, es un verbo, es dar. Es darle tu vida en retribución a Él. No somos salvos por las obras no nos salvan. Si tú te vas a la villa de rodillas, no te salvas por lacerearte, por latillarte. No te salvas por las obras, no te salvas por darle de comer a los pobres, no te salvas por ir a orar por los enfermos. No, tú te salvas por la gracia y la misericordia de Dios, por el precio que Él pagó en la cruz. Si fuéramos salvos por las obras, entonces Cristo murió en vano. No tendría sentido el que Él haya muerto. Somos salvos por fe en Jesucristo, pero la salvación que Él nos ofrece nos lleva a las buenas obras. Las buenas obras son el resultado de nuestra salvación. No hacemos buenas obras para salvarnos. No hacemos buenas obras para ganarnos el cielo. Hacemos buenas obras como resultado de que nos han ofrecido el cielo. Hacemos buenas obras como resultado de nuestra fe, como resultado de nuestra salvación. Así es como damos fruto, porque estamos conectados a la vid. Dice, versículo 10 dice, si guardéis mis mandamientos, ¿qué es guardar? Exacto, que siempre los tengas ahí, que
que los respetes, que los obedezcas. Guardar es obedecer. Si ustedes obedecen mis mandamientos, si guardéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. O sea que si obedecemos sus mandamientos, vamos a continuar en su amor. Amén. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús nunca hacía nada independiente del Padre. Él siempre estaba conectado con el Padre. Jesús oraba. Jesús se paraba muy de madrugada a orar. Si Jesús oraba, imagínate con cuánta mayor razón necesitamos orar nosotros, que a veces no nos dan ganas de orar, ¿verdad? A veces decimos, ¿para qué? Pues si Él ya sabe todo, Él sabe mis necesidades, ¿para qué le pido? Él ya lo sabe. Pues sí, pero la oración mueve la mano de Dios, brother. La oración fluye, a través de la oración fluyen esos nutrientes hacia el pámpano para que pueda producir fruto. Cuando tú oras, llegan los nutrientes del Espíritu Santo en tu vida para que empieces a dar frutos. Frutos de gozo, de amor, de paz, de benignidad. Frutos también de alcanzar al perdido. ¿Sí? Dice, he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. ¿Sí? Para que mi gozo esté en vosotros, ¿sí? Teniendo el gozo del Señor en nosotros, podamos contagiar ese gozo también nosotros, o sea, dar fruto, que salgan esos racimos de uvas, ¿verdad? Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Versículo 12, este es mi mandamiento, ¿qué? Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Difícil, ¿verdad? Tarea a veces. Sí, necesitamos amarnos. No necesariamente me tienes que caer bien, pero te amo, brother. ¿Verdad? Y como te amo, pues te acepto como eres. Y qué mejor lugar para poder practicar el amor que en un lugar como este, ¿verdad? Donde hay roces y choques y ¿sí? Y de repente uno ya se pedorreó junto a ti. Hermano, ¿cómo seriamente podemos identificar el amar a mi prójimo? ¿Cómo es como yo sé o voy a saber que sí lo estoy amando a mi prójimo? Pero te lo tomes en serio, ¿no? Cuando sea de verdad, que salga del corazón, ¿no? Del espíritu. Porque si nomás lo dices por hablar, pues no chiste, es como engañarte a ti solo. Cuando trates a las personas como te gustaría que te traten a ti, o sea, que cuando perdonas a la gente, cuando los aceptas, pero si no tienes, para amar necesitas estar conectado a la vid. No puedes dar amor porque por ti mismo no puedes. Separados de Él nada podemos hacer. Para poder dar amor necesitamos recibir amor de Dios, para poder dar ese amor que Él da. Si no, nosotros no sabemos amar, brother. Por nuestra propia cuenta es imposible, brother. Tienes que tener el amor de Dios para que puedas amar a tu prójimo. Y para tener ese amor de Dios tienes que permanecer en Él, tener comunión con Él, orar, leer su palabra, congregarte, escuchar su palabra, pero no nada más congregarte por congregarte, como te dije. Hay mucha gente en iglesias hoy en día que permanecen, pero no están conectados, no están permanecen en la institución, pero no permanecen en oración, no permanecen en el servicio al prójimo, no permanecen en la lectura de la palabra, o sea, cumplen con un requisito. ¿Sí me van a entender? Cumplen nada más con un requisito, pero el amor de Dios ya no está en sus corazones, brother. Se han secado, se han desconectado de la vid. Son pámpanos que ya no producen fruto.
Y así podemos estar nosotros. Podemos dejar de producir fruto y permanecer en una institución, pero no dar fruto porque no estamos conectados, teniendo comunión con Dios, que es la fuente de la vida eterna, que es la fuente del amor, que es la fuente del perdón. No necesariamente permanecer en una institución, sino es importante. No voy a decir que no hay que congregar, es importante congregarse, porque es más factible que te caiga el 20 escuchando la palabra, porque dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Pero hay personas que ya sus conciencias han sido cauterizadas, brother. Ya oyen la palabra y no les entra, brother. Permanecen en una institución, pero no están conectados a la raíz, a la raíz de donde vienen los nutrientes, de donde fluye el amor de Dios, de donde fluye el perdón, de donde fluye la compasión por el prójimo, de donde fluye, sí, la empatía por los demás. La Biblia dice, llora con los que lloran. Cuando alguien siente dolor, tú empatiza con su dolor, ríe con los que ríen. Quiere decir que no te dé envidia cuando a alguien le va bien, que te dé gusto, que otros se superen. Entonces no podemos dar amor si no estamos conectados a la fuente del amor, que es Dios. Por eso aquí Cristo enfatiza tanto: permanezcan en mí, permanece en mí, permanece en mí, permanece en mí, porque si no, no puedes dar fruto. Nada más estás ahí por estar y ya. Algunos estamos aquí y no hay cambio, bro. Vas a salir, pero esperemos que la palabra de Dios transforme tu vida y empiece a ver ese cambio para que tú puedas producir ese fruto y te conectes a la vid, para que de la vid fluya los nutrientes que lleguen a tu vida, para que puedas producir fruto y reproducirte, no nada más en tu vida personal, pero también en tu vida social, de ganar otras almas para Cristo, de contagiarlas con esos frutos que Dios te ha dado. Pero los frutos no pueden llegar si te desconectas de la vid, si te sueltas de la mano de Dios, te secas. Me seco. Y podemos cumplir con requisitos, normas, leyes, estatutos y estar ahí en una institución, pero no estamos conectados. Por eso es importante la oración. Hay que orar, hay que buscar el rostro de Dios, hay que leer la palabra, porque la palabra va a renovar tu mente, brother. Luego hay gente que dice, no, ya nomás te lavan el coco. Pues es lo que ocupo, que me laven el coco, porque está bien cochambroso, brother. Ocupo que Dios me lave. Dice la palabra, lo que vimos, ustedes ya están limpios por la palabra que los ha lavado. Pero pues si no lees la palabra, ¿cómo te va a lavar la palabra? ¿Cómo te va a renovar? Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Sí? Ahí está, el amor son acciones, es un verbo. Yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que el que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es dar tu vida, es darle tu vida a Dios para que Él haga lo que Él quiera hacer con tu vida y no lo que tú quieras. En una ocasión Jesucristo dijo: el que quiera salvar su vida la perderá. O sea que el que se aferre a vivir su vida a su manera, no, yo no digo que está mal un trabajo. No, bro, tenemos que trabajar, pero espérate, brother. ¿Qué tal si Dios tiene un llamado en tu vida? Él quiere que trabajes para Él. Porque hay gente que se enfoca en el trabajo: ya no me voy a drogar, voy a trabajar. Y dice la palabra: busquen primero el reino de Dios y su justicia. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Lo demás va a llegar. El que quiera salvar su vida la perderá. O sea, el que se aferra a vivir su vida
como se le da su regalada gana. La perderá. Disfrútala, pero trucha. Y el que pierda su vida, dijo Jesucristo, por mí y por el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado, o sea, que obedezcan todo lo que yo les he mandado. Entonces, el que pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué puede dar el hombre a cambio por la vida? Está pesado, brother. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Y eso está pesado, es un sacrificio. Pero cuando estás conectado con la fuente de poder, Él te da la habilidad para poder hacer lo que Él te llama a hacer. Porque si nos separamos de Él, no podemos dar amor, no podemos hacer nada. Nos secamos y nos desconectamos. Necesitamos tener comunión con Él, una relación personal con Dios. Y eso conlleva oración, dedicación, tiempo, disciplina, esfuerzo, negación a uno mismo, negarse a las pasiones de la carne, para que pueda verdaderamente haber un cambio radical y profundo en tu vida, donde la gente pueda ver la gloria de Dios en tu vida, donde la gente diga, wow, Dios hizo un milagro en esta persona que no tenía remedio. ¿A cuántos no les gustaría que Dios los use para que se glorifiquen sus vidas y que sus familias sean alcanzadas por la gracia de Dios, y que no nada más sus familias, otras personas a través de tu vida sean tocadas y puedas dar ese fruto que alimente a muchos? Es lo que Dios quiere hacer. Vosotros sois mis amigos, versículo 14, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Versículo 16, ponga mucha atención, fíjate, yo no andaba buscando a Dios, brother. Yo crecí en un hogar, sí, una familia católica, pero mi madre era atea. Mi mamá perdió a su mamá cuando ella tenía 10 años, mi abuela falleció, murió y dejó 15 hijos. Y mi abuelo se tiró al batallón de la muerte, se fue con los teporochos, se tiró a perder. Mi abuelo sobrevivió varios batallones de la muerte y no se murieron todos menos él. Y andaba todo piojoso. Entonces es como si mi madre se haya quedado huérfana, de padre y de madre. La metieron en un internado, a todos los separaron. Entonces mi mamá creció con mucho odio hacia Dios. ¿Por qué si Dios es bueno? Porque el pecado trae consecuencias, la vida, hay cosas que no entendemos, pero mi mamá odiaba a Dios. Y luego tuvo la oportunidad de estudiar y estudió pedagogía en la Autónoma de México. Y cayó en el problema del alcoholismo. Y yo estoy muy admirado del testimonio de mi madre, porque ella era un caso difícil, brother. No, hombre. Yo le llegaba a tirar un poco de cerveza y echarle agua y me ponía unas a veces me pegaba de la nada, brother. En una ocasión me puso una almohada y me estaba asfixiando, yo estaba morrito, brother. Y no digo esto victimizándose, le doy gracias a Dios por todo lo vivido y lo aprendido, porque dicen que lo que no te mata te hace más fuerte, y por la gracia de Dios estamos aquí. Pero en esa ocasión me decía, ay, ojalá que hubieras muerto, no hubieras nacido, y son cosas que a lo mejor algunos de ustedes han sufrido, el rechazo, el abandono. Mi padre me abandonó cuando yo tenía 5 años en una banqueta, en una Navidad, brother, ya no lo volví a ver por mucho tiempo. Y yo estaba más apegado a mi padre, brother. Y antes yo no podía hablar de esto, se me hacía un nudo en la garganta. Lloraba, brother.
Y a mí no se me inculcó de Dios. Mi madre, yo le dije, quiero hacer mi primera comunión, y me dijo, me vuelves a... Es que tus primos son diferentes, y le mentaba a su madre a Dios. Y aparte ella, como estudió en la Autónoma de México, pues ahí hay mucha ciencia y acá, y la hicieron sentir muy intelectual, que pues Dios no cabía en su vida. Y hoy es un milagro, brother, porque empezó con Alcohólicos Anónimos, tuvo que empezar de esa manera para que Dios pudiera meterse en su vida, porque le hablaron de un poder superior. Pero cuando vino a darse cuenta de quién es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ella dejó Alcohólicos Anónimos, y ella dijo, no, aquí está el camino, la verdad y la vida. Y mi madre lleva más de 30 años sin probar una gota de alcohol, brother. Y yo no crecí en un hogar donde me inculcaron las cosas de Dios. O sea, que yo estaba alejado de Dios, brother. Yo era un pandillero, yo era un drogadicto, yo era un malandro, brother. Yo estaba entrando y saliendo del tutelar desde la edad de 14 años, y entrando y saliendo de la cárcel, brother. Y no te puedo dar muchos detalles, pero yo estaba muy alejado de Dios. Yo no andaba buscando de Dios. Yo no andaba buscando de Dios, como muchos de ustedes no andaban buscando de Dios. Dios vino e interrumpió mi vida miserable, mi vida trágica, mi vida que no tenía sentido, mi vida que no tenía esperanza, mi vida que estaba al borde de la muerte. Él vino y se metió en mi vida. Yo no lo escogí a Dios, brother. Es más, muchas veces he huido de Él como Jonás. Muchas veces le he volteado la espalda, he dicho, ¿sabes qué? Esto está bien pesado, yo no quiero. Porque he luchado con mi egoísmo, con el egocentrismo, y se me ha hecho difícil seguir a Dios. Y le he volteado la espalda, brother. Estoy pensando en Judas. Judas lo traicionó. Pedro lo negó. Yo nunca lo he negado, pero le he fallado, brother. Le he fallado y mucho. Le he volteado la espalda, y él me ha llamado, y yo he dicho en él que vete para Nínive, ni más, yo me voy para Tarsis. Porque como les digo, el llamado conlleva gran responsabilidad. El llamado conlleva mucha responsabilidad. Pero Dios te escogió a ti y a mí, brother. Tú no estás escogiendo a Dios, a lo mejor. Tú crees que a ti te trajeron aquí nomás para que dejes de consumir sustancias. Pero Dios tiene un llamado más grande en tu vida de lo que tú alcanzas a visualizar, a imaginar. Dice en Isaías una escritura que tus pensamientos no son mis pensamientos. Mis pensamientos son más altos que tus pensamientos, y mis caminos son más altos que tus caminos. Yo jamás me imaginé en mis sueños más guajiros estar aquí delante de gente hablando acerca de la palabra de Dios. No, hombre, yo para que estuviera aquí, eso es un milagro, bro. Yo sé que esto no es de mí, esto es de Dios. Yo tartamudeaba, yo me escondía atrás de las piernas de mi madre cuando alguien me saludaba, brother. Y mis tíos pensaban que yo era bien mamila porque yo era muy penoso, era muy cohibido. Y esto pues es de Dios. Dice la palabra, no me elegisteis vosotros a mí. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo los escogí a vosotros. Jesucristo aquí está hablando diciendo, tú no me escogiste a mí. Yo te escogí a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Yo te escogí a ti con un plan, con un propósito, con un destino. Él no ha terminado contigo, a pesar de que tú pienses que ya no hay mucho por hacer. Nunca es tarde mientras hay vida y esperanza, brother. Y Él te está diciendo en esta tarde, tú no me escogiste a mí, yo te escogí a ti. Yo te escogí a ti. Y os he puesto para que vayáis. ¿Y qué? Y llevéis fruto. Para que des fruto. Para que vivas para servir, brother. Ese es el propósito que Dios tiene en tu vida. Que des fruto. Él te escogió. Él me escogió a mí. Yo no lo escogí a Él. Una escritura dice que muchos son llamados y pocos son los escogidos.
O sea que Él me da oportunidad a todos, muchos son llamados, Él hace el llamado a todos, vengan a mí los que estén cargados y cansados, y yo os daré descanso para vuestras almas. Salud. Él llama a todos, muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Y sabes por qué son pocos los escogidos? ¿Sabes por qué? Porque son pocos los que escogen someterse a la voluntad de Dios. Son pocos los que toman la decisión de entregarle verdaderamente su vida. Son pocos los que deciden obedecer a Dios y entregarle su vida. Muchos son llamados y pocos son los escogidos, porque son pocos los que escogen seguir el camino que Él trazó. En una ocasión dijo, levanten los ojos y miren. Que Él miró las multitudes y sentía compasión por ellos, porque andaban como ovejas perdidas sin pastor. Y les dijo, miren, los campos están listos para la cosecha, están blancos y listos para la cosecha. Oren, oren para que el Padre mande obreros, porque son pocos los obreros. Dios quiere levantar de ti un obrero de Dios que produzca fruto, un guerrero, un siervo de Dios, un berraco, dicen los colombianos, ¿verdad? Amén. Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a vosotros y los he puesto para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca. No que se caiga, sino que permanezca, para que cuando llegue alguien que necesite tomar de tu fruto, pueda alimentarse de ese fruto que Dios te ha dado a través de la comunión que tú tienes con Él, a través de la oración, a través de la comunión con la lectura de la palabra, a través de la congregarte y alabar a Dios y servir al prójimo. ¿Sí? ¿Estamos? Estamos permaneciendo, ¿eh? Estamos y no nos vamos. Bueno, y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo que pidas en mi nombre en oración, Él os lo dé. Como les digo, la clave aquí es de que Dios te va a dar, dice que Él te lo va a dar, pero tú permaneces en Él. O sea, si tú pides algo, si estás conectado a Él y estás permaneciendo a Él, vas a pedir de acuerdo a su corazón de Él, de acuerdo a su voluntad de Él. Y si a veces no nos contesta la oración, es quizá porque no estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad de Él, de acuerdo a su corazón de Él. Estamos pidiendo para nuestros propios intereses personales, ¿verdad? Por muy buenos que parezcan, pueden ser intereses personales. Amén. Dice, lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando. Este es el mandamiento, esto es lo que yo les mando. Versículo 17. ¿Qué dice? Que os améis unos a otros. Una vez más nos deja dicho, hey, ama a tu prójimo, brother. Cuando no oramos es una muestra de que no estamos dependiendo totalmente de Él, brother. De que no estamos conectados con Él, de que nos estamos separando de Él. Y si tú cortas una rama de un árbol frutal, ¿qué pasa? Pues no va a poder dar fruto, ¿verdad? Se seca. Entonces cuando no oramos es una muestra de que no estamos dependiendo totalmente de Él y nos sentimos autosuficientes. ¿Qué es autosuficiente? De hecho es contrario, que creemos que nosotros solitos las podemos todas, mijo. Yo soy el chido y ando al 220 y yo ando al 100 y hay unos que dicen yo ando al 1,000,000. A mí me preguntan cómo andas, yo ando al 40, 50, ando al 30. ¿Por qué? Porque yo sé que sin Dios no soy nada, brother. Pero como hay gente admirada, ¿verdad? Que yo ando al 1,000,000 y ando al 100 y ando al 220. Pues yo no, yo por la gracia de Dios ando al 30, 40, quiero subir al 50, quiero subir al 50%, pero con Él me lleva
para que vaya creciendo, seguir aprendiendo. No me las sé todas, sé poquito, pero han pasado muchas cosas en mi vida, brother. Y aquí estamos, brother. Entonces, cuando no oramos es que nos sentimos autosuficientes, como si yo me las sé de todas a todas, yo las puedo todas. Ahorita vamos a conversar tantito, brother. Amén. Por último, hablando de los frutos, no traía esta escritura en mis notas, pero vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 5, perdón. Gálatas capítulo 5. Y les mencioné que hay de diferentes frutos, ¿verdad? Frutos espirituales que podemos poner en práctica en nuestro carácter, en nuestra manera de vivir. A veces los frutos se nos caen, ¿verdad? Sí, a veces pues la regamos, brother, y esos frutos a veces se caen. Pero ¿qué hay que hacer? Pues ponerse uno de rodillas y arrepentirse y luchar. No darse por vencido. El otro día yo tuve una situación difícil con un familiar muy querido y la verdad ya estaba yo bien agüitado, quería tirar la toalla, bien enojado. Y dije, no, tengo que pelear, brother, esfuérzate y sé valiente, le dijo Dios a Josué, pelea la buena batalla. Y dije, no, es de hacer todo lo contrario, y a pesar de que yo me sentía como una basura y una caca por cómo me había comportado, dije, pues, ¿qué hago si me están pegando? Pues tengo que defenderme. Pues, ¿qué voy a hacer? ¿La regué? Pues voy a orar, brother. Voy a orar y voy a humillarme delante de la presencia de Dios y voy a buscar su rostro en oración y pues buscar, no rendirme, tener la victoria en Cristo Jesús, porque apartado de Él nada podemos hacer. Entonces hay frutos espirituales en nuestra vida espiritual, en nuestro diario vivir, y también hay frutos en nuestra vida social, que es lo que ya te digo, cuando tú ya alcanzas a alguien, le presentas el evangelio, le das las buenas nuevas de salvación y luego lo disipulas, lo enseñas, y tú estás colaborando, siendo un instrumento para que una alma se salve. Y dice la Biblia que hay más fiesta y gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 1,000 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces, cuando tú eres un instrumento en las manos de Dios para ganar un alma para Cristo, estás teniendo un efecto, tu vida está teniendo un eco hacia la eternidad, no en la historia de la humanidad, pero está haciendo un eco en la eternidad, porque estás siendo colaborador del evangelio para poder llevar almas a los pies de Cristo para que obtengan la salvación eterna y trasciendan a la eternidad en Cristo Jesús. Amén. Gálatas capítulo 5 versículo 16 dice: digo pues, esto lo escribió el apóstol Pablo, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, andar en el espíritu es estar conectado, permanecer en Dios, permanecer en la vid. Amén. Permanecer en la vid es andar en el espíritu, conectado en la oración, en la lectura de la palabra, en alabar, en adorar, en servir a Dios. Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contrario al espíritu, y el espíritu es contrario contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis, lo que quisierais hacer. ¿Sí? ¿Qué estás alimentando más en tu vida? ¿La carne o el espíritu? Si le estás dando más a la carne, pues vas a ser más carnal y vas a ser una persona más negativa. Pero si tú alimentas el espíritu, vas a poder vencer las pasiones de la carne. Si tú tienes 2 perros y a uno le das de comer más y al otro lo tienes todo desnutrido y los echas a pelear, ¿cuál va a ganar? El que está más alimentado, ¿verdad? Yo ya lo había pensado eso, pero por lógica pues va a estar todo débil, por más que tenga, se lo tragan. Entonces aquí se trata de alimentar el espíritu, brother,
Y como alimento del espíritu, en vez de estar perdiendo el tiempo, brother, en otras cosas, ponte a leer, ponte a orar. No pierdas el tiempo, brother, porque tu tiempo es muy valioso, es más valioso que el oro. Muchos dicen, el tiempo es oro. No, el tiempo vale más que el oro, porque tú puedes tener 10,000 pesos y se te pierden y los vuelves a recuperar. Pero el tiempo ya no regresa, ya no vas a volver a tener 15 años, brother. Bueno, tú tienes 12, ¿verdad? 13, ya no vas a tener. Feliz cumpleaños, brother. Fíjate, qué necesidad, brother. Pero Dios tiene un plan en tu vida. Y Dios quiere glorificarse en tu vida a través de tu juventud, brother. Tú tienes un factor en tu contra, tu juventud. Pero Dios te escogió. Y Dios quiere usar tu vida. No le des a Dios las moronas. Dale a Dios el vigor de tu juventud. Y no va a decir que está mal llegar a Dios cuando ya estemos grandes. Porque aún así Dios puede usar nuestras vidas. Sí, pero mejor desde ahorita agárrate de Dios, porque Dios quiere usar tu vida y llevarte a lugares que ni te imaginas, brother. Amén. Pero ya no vas a volver a tener 10 años, ¿ya no? Aunque quisieras volver a regresar a 10 años, no, cuando tienes esa edad lo que quieres es tener 18, 20. Y ya que tienes esa edad, quieres regresarte ya te quieres regresar a los 11, 12, ¿verdad? Ah, sí, pueden actuar, porque sí, de hecho hay mucha banda, ¿verdad? Que no madura, ¿verdad? Muchos niños con 30 y Ey. 30 con 10. Locos, Pero ¿sabes qué es lo que nos va a transformar? La palabra de Dios, brother. Nada. Mi tía tiene la mentalidad como de 5 años, porque de chiquita se le tocó, estaba lloviendo y le gustaba brincar en los charcos, y se le cayó un cable y se le tocó. Yo conozco gente así, pero no por eso, se electrocutaron con otras cosas. Sí, pero Ya tiene 17 años. pues está joven todavía, brother, pero hay que alimentar el espíritu. Versículo 18 dice, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. O sea, las obras de la carne son estas. Esto es lo que produce la carne: adulterio, fornicación, ¿qué es fornicación? Es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Inmundicia, lascivia. Lascivia es como un exceso de pasión sexual. Idolatría, hechicerías. Hechicería cae en desobediencia, porque cuando Saúl desobedeció el mandato de Dios que le había dado por medio del profeta Samuel, dice la Biblia que el acto de desobediencia es como hechicería. Entonces, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, como también enemistades, herejías. Fíjate todas estas cosas que produce la carne, bro. Y nosotros trague y trague, dándole a la carne, ¿verdad? Y al espíritu, leemos poquito a veces, ¿verdad? A veces nada. ¿Oramos? Cada quien que se responda a su propia pregunta, porque eso es muy personal. Pero los frutos de la carne son esas. Y luego sigue con envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué? ¿Qué dice? El reino de Dios. No heredarán, no van a poder recibir el reino de Dios. Ahora vamos a enfocarnos en lo positivo, ¿verdad? Lo positivo es el espíritu, el fruto del espíritu. Dios, Jesucristo es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y Él a través de la raíz, Él nutre toda la vid para que los pámpanos empiecen a dar ese fruto, ¿verdad? Los pámpanos decías que es esa ramita blandita, blanda, verdosa, que de ahí salen las hojas, ¿verdad? Y de ahí sale el fruto. Pero si
el pámpano no está recibiendo los nutrientes, no puede dar fruto. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Mas el fruto del Espíritu es, ¿qué? Versículo 22. Vámonos aquí en orden. Mas el fruto del Espíritu es, ¿qué? Aquí dice, versículo 22, Gálatas. ¿No? Dice, mas el fruto del Espíritu es... A ver, brother, pasa aquí al frente y léelo hasta el 26. Tenos de aquí del 20... Sí, del 22 al 26. Así, brother. Fuerte. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado a carne con sus pasiones. La carne. La carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vangloriosos, envidiándonos, irritándonos, gloria a Dios. Gracias, brother. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que el fruto del Espíritu, sí, el fruto que permanecer en mí y yo permanecer en vosotros, para que así os pueda limpiar, podar, y así ustedes puedan dar mucho fruto, el fruto que perdure. ¿Y cuál es el fruto? El fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, ¿sí? Paciencia, ¿verdad? A veces somos impacientes y, ¿qué onda? Benignidad es como ser buena onda, bondad, bondadosos, cuando no lo éramos todo lo contrario, ¿verdad? Y luego benignidad, bondad, fe, mansedumbre, ¿sí? Mansedumbre, manso, como Jesús dijo, sean mansos, humildes, ¿sí? Manso es cuando alguien te ofende, alguien te la raya y dices, Simón, gracias, y no te enganchas, y qué, tuya, perro, cáele, y, ¿sí me entiendes? Sí, mansedumbre es... todo lo contrario que éramos antes, ¿verdad? Ok. Tolerancia. Tiene tolerancia, pues. Ajá. Porque le está diciendo, ya el último le dice, bueno, ¿qué quieres tú, pues, hijo de tu? Ya perdió la tolerancia. Entonces ya, ve, hay una lucha entre la carne y el espíritu, que estamos diarios, brother. A veces, como les digo, a veces los frutos se nos caen, brother. ¡Ping! Ahí va el amor, ¡ping! Ahí va la paciencia, ¡ping! Ya se cayó la tolerancia, ya se cayó la bondad, y a veces la regamos, brother. Pero ¿qué tenemos que hacer? Volver a ir a la vid y arrodillarnos y clamar a Él y arrepentirnos y luchar, porque eso es de valientes, brother. En realidad este camino es para valientes. Lo más fácil es tirar la toalla, darse por vencido, huir, rendirse. Es más fácil hacer lo que hace la corriente, dice, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo, los que permanecen en Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones. O sea que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo el apóstol dijo, he sido juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo hoy yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que vivo hoy, la vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Si vivimos por el Espíritu, buscando de Dios, andemos también por el Espíritu. Hay que esforzarnos por agradar al Espíritu de Dios y no a los deseos de la carne. Y luego dice, no nos hagamos vanagloriosos. ¿Qué es vanagloriosos? Presumidos, ¿ah? Acá, que te sientes superior a los demás. Nadie es superior a nadie, brothers. Nadie es más que nadie. Algunos tienen más responsabilidad que otros, nada más. Algunos tienen más capacidad que otros.
pero no eres más que nadie. A uno, en una ocasión, Jesucristo dio una parábola de que a uno le dio 5 talentos, a uno 2 y a otro 1, a cada quien de acuerdo a su capacidad, pero nadie es más que nadie. Entonces, vanaglorioso es alguien que se cree superior a los demás. Amén. Irritándonos unos a otros, o sea, estar castrándose, molestando a tu prójimo, estar ahí como cuchillito de madera, ¿verdad? O varios también, ¿verdad? Varios y ovarios. Pues, pero por eso Dios trae esta palabra, para que cambiemos, brother. Hay que cambiar, hay que humillarnos los unos con los otros, hay que amarnos los unos a los otros, hay que tolerarnos los unos a los otros, hay que ser benignos los unos con los otros. Necesitamos cambiar, brother. Necesitamos nacer de nuevo. Dejar de ser el mismo vato loco, el mismo personaje nefasto que era antes, brother. Amén. Irritándolos los unos a los otros. ¿Y luego qué? Envidiándonos unos a otros. Cortar con eso. Y miren, por último, les paso esta hoja para que la vean. Aquí está el tronco, la vid, y luego de la vid salen las ramas, y luego de las ramas salen estas cositas, son los pámpanos que están dando fruto. Y por acá hay un pámpano que no trae fruto, ¿ah? Uno que otro. Sí, las he visto en la barranca. Pero estos se esparcen para allá y para acá y para todos lados, y es lo que hace Dios. Dios te va a llevar a diferentes lugares para que tú, en donde estés, des fruto allá, y otro está por allá y da fruto, y el otro por acá. Amén. Y esos hay muchos en la barranca. Pásala, para que la vean. Vamos a ponernos de pie en esta tarde. Y lo más importante es que esta palabra la podemos guardar en nuestro corazón y que nos sirva para que podamos ser lo que Dios quiera hacer con nuestras vidas. Y aquí estoy en esta tarde para decirte que Dios te ama con un amor entrañable. Dios, eres especial para Él. Y tú no lo escogiste a Él, pero Él te escogió a ti. Quiere usar tu vida, brother. Y de tal manera te amó que dejó que su Hijo muriera en tu lugar sin haber cometido ningún delito, sin haber cometido ningún error, para pagar por tus horrores y tus errores y los míos. Inclina tu rostro en esta tarde conmigo, y yo quiero que ahí donde estés levantes tu mano. Si quieres, pásala para que la sigan viendo. Levanta tu mano. Si quieres aceptar a Cristo en tu vida, dice la palabra de Dios que si tú crees en tu corazón que Jesús murió por tus pecados y resucitó al tercer día y fue levantado de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Y yo no me avergüenzo en esta tarde del Evangelio, porque es poder de salvación para todo aquel que cree. Y si tú lo puedes creer, Él puede darte vida eterna y vida en abundancia. Y no me avergüenzo de Él. ¿Por qué? Porque Él es el que murió por mí. Él es el que ha estado conmigo en todo momento. Y a veces nos llega a entrar la vergüenza, bro. Pero ¿qué dijo Jesús en una ocasión? El que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me voy a avergonzar de Él delante de mi Padre que está en los cielos. Cristo te ama en esta tarde y quiere darte la oportunidad de que tú entres en su reino por una eternidad, y no que solamente entres tú, sino que lleves fruto contigo, que traigas otros a los pies de Jesucristo. Él quiere levantarte como un instrumento en sus manos para poder levantar al caído, para poder ser un instrumento que sana al enfermo. Él quiere usar tu vida para su honra y su gloria. Repite estas palabras conmigo. Si quieres aceptar a Cristo en tu vida, pasa aquí al frente en esta tarde. Vamos a hacer una oración de fe, de salvación. Pásale, brother. Vamos a orar juntos. Daniel, ¿quieres aceptar a Cristo? Vamos a hacer una oración y creyendo en nuestro corazón y confesando con nuestra boca. Amén. Y si no pasas al frente y tienes tu mano levantada, está bien. Dios no está encajonado, Dios no está dentro de 4 paredes, Dios no está limitado por nada. A Él no lo podemos meter en una caja. Él conoce tu corazón y Él sabe tu condición. Te ama y Él te quiere dar vida eterna y vida en abundancia, un cambio de vida. Él quiere transformar tu vida. Repite estas palabras conmigo.
Y lo importante de esta oración es que tú apropies estas palabras en tu corazón. Bendito Padre Celestial, vengo ante tu presencia a través del sacrificio y de la sangre de tu Hijo amado que fue derramada en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, la cual hoy en día tiene poder para darnos vida eterna. Te pido perdón por mis pecados. Yo reconozco que soy un pecador y que sin ti no soy nada y nada puedo hacer. Tú eres la vid y yo soy un pámpano. Nútreme, ayúdame a buscar tu rostro en oración. Dame hambre y sed de tu palabra para que yo pueda dar fruto que perdure. Gracias por darme vida eterna y vida en abundancia en Cristo Jesús. Usa mi vida como tú quieras usarla. Y ayúdame, Señor, a negarme a mí mismo, a cargar mi cruz y a seguirte a ti hasta el día de tu venida o hasta el día de mi partida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí donde están, con sus ojos cerrados, yo voy a orar por ustedes. No necesitan repetir estas palabras, yo voy a orar por ustedes. Que Dios los bendiga. Padre, te doy gracias por cada uno de estos hombres, por estos jovencitos, por cada uno de ellos, Señor. Te doy muchas gracias por sus vidas, porque tú los has guardado. Gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor, y poder ser un instrumento en sus vidas de ellos. Tócalos, Señor, bendícelos, levántalos con tu gloria y tu poder. Levanta de ellos siervos, levanta de ellos guerreros, levanta de ellos soldados apasionados por tu palabra, por tu corazón, por tu evangelio. Pon en ellos tu corazón y dales la mente de Cristo. Pon en ellos tanto el querer como el hacer tu perfecta voluntad. Ayúdalos a que ellos entiendan y comprendan las Escrituras. Dales comprensión de tu palabra, dales sabiduría y pon tus palabras en su boca y úsalos, Señor, para traer a muchas almas a los pies de Cristo. Hay muchos que se están perdiendo allá afuera, hay muchos que están al borde del suicidio, hay muchos que están siendo levantados, hay muchos, Señor, que están, Señor, atados a las drogas, Señor, perdidos, y tú vas a levantar de estos hombres, Señor, siervos que van a ir por todos los confines de la tierra para levantar, Señor, al caído, para sanar al enfermo, Señor. Pon pasión en sus corazones, Señor, y bendícelos a ellos y a sus familias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea toda la gloria, toda la honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga en esta tarde. Espero que esta palabra haya sido de bendición en sus vidas. Y que podamos guardar esta palabra en nuestro corazón. Créeme que a mí ha habido muchas predicaciones que han sido predicadas hace muchos años y siguen guardadas en mi corazón, donde Dios usó hombres de Dios, grandes hombres de Dios que venían de la escoria, que venían de la inmundicia, de la miseria, de las prisiones, y que puedes ver el poder de Dios en estos hombres. Y así como lo ha hecho en la vida de muchos hombres, lo puede hacer en tu vida si tú lo dejas. Los invitamos a que nos visiten. Estamos en la avenida Washington 1291 entre el 8 de julio y Federalismo, ahí pasando el tren. Se llama Alcance Victoria Guadalajara. Somos un ministerio internacional que estamos en 33 diferentes países, brother, y con la visión de alcanzar a los perdidos, a los tesoros que están en la oscuridad. No te desconectes, brother. Conéctate, brother. Conéctate, pero no te conectes con el paro. Conéctate con la vid. Conéctate con el ministerio que Dios te está llamando para que Dios pueda usar tu vida y puedas producir ese fruto que Dios quiere producir en ti, brother. Dios va a hacer algo grande en tu vida solamente si tú lo dejas. Pero si tú no estás disponible, entonces Él te va a dejar ser y puedes encontrar la perdición por una eternidad, brother. Dios los bendiga en esta tarde y esperamos
verlos no solo aquí, pero poder verlos allá afuera y ¿por qué no? Conectar juntos, trabajar juntos, hacer equipo, brother. Hay mucho trabajo por hacer para el Señor, ¿sí? Hay frutos que necesitamos producir en nuestra vida personal y frutos también en nuestra vida social. Dios los bendiga en esta tarde.